Buenas noches. Les voy a hablar de mi experiencia sensorial con base en la degustación de una fresa y cómo algunos sentidos funcionan en el cerebro. Básicamente el objetivo es describir la experiencia sensorial, la activación de sistemas sensoriales y el proceso de percepción que se produce a nivel cerebral al degustar una fresa. Lo primero que sucede, evidentemente, es el sentido de la vista, ¿verdad? Es básicamente el primero que entra en juego cuando hablamos de la alimentación. Básicamente capta un espectro electromagnético solo visible al ojo humano mediante fotorreceptores o conos que procesan la visión del color, en este caso color rojo de la fresa. Básicamente los impulsos nerviosos son decodificados y se crea una visión mental del estímulo, en este caso de la fresa, que pasa al hipocampo, donde se encuentra la memoria. El hipocampo sería por esta parte de aquí, en este modelo cerebral, donde básicamente se interpreta el estímulo en la corteza occipital. Lo segundo que sucede es, evidentemente, el olfato, ¿verdad? Básicamente se dice que el olfato está muy relacionado con las emociones, ¿verdad? Y es un sentido químico. A él le debemos básicamente el 90% del sabor. Y básicamente las moléculas olorosas se cuelan en la nariz hasta la pituitaria mediante neuronas olfatorias en los cilios, cubierta de una especie de alfombra de células receptores que fijan las moléculas olorosas. Las reconocen y envían señales eléctricas al cerebro que van a pasar al bulbo olfativo, que percibe el olor, aunque en ese momento no lo identifica. Luego pasan al sistema límbico, donde se desencadenan las emociones, y por último llegan al córtex cerebral y al hipotálamo, como hablábamos en esta parte de acá, ¿verdad? Donde se comparan con la información almacenada en la memoria y se interpretan para identificar aquello que estamos oliendo. Se dice que olemos dos veces, la primera con la nariz y la segunda cuando nos metemos lo que estamos comiendo a la boca y comenzamos a masticarlo. Básicamente las moléculas olorosas son vaporizadas y viajan por la parte de atrás de la boca hasta llegar a la cavidad nasal, donde se encuentran los mismos receptores que se activan cuando olemos alguna cosa por primera vez. El tercer sentido al cual le quise prestar atención en este ejercicio es el gusto, que es también conocido como el olfato como un sentido químico, y básicamente mediante las papilas gustativas se detecta la información sobre la calidad, la cantidad y la inocuidad de los alimentos. El alimento interactúa con los receptores que cubren las mucosas bucales, el paladar y la lengua, y las moléculas se adhieren a un receptor específico que las reconoce químicamente y envía las señales al cerebro, que lo procesa para identificarla. La lengua recoge básicamente los 5 gustos: el salado, el dulce, el amargo, el agrio y el umami. Algunos datos importantes que considero para esta presentación es básicamente que nuestro sistema y el procesamiento sensorial traduce y codifica los estímulos mediante células especializadas que envían la información mediante vías nerviosas hasta la corteza cerebral, en donde se interpreta. Básicamente los sabores, los colores, los olores son nuestras neuronas las que los registran. El conocimiento que tenemos del mundo depende básicamente de nuestro cerebro, que filtra la información, la recibe, la procesa y la hace consciente a su modo, la codifica para darle nuestro sentido a eso. De hecho, toda la percepción sensorial tiene un tinte emocional. Básicamente se dice que es el sistema límbico del cerebro, ¿verdad? En esta parte de acá, sobre la zona de la ínsula y la corteza orbitofrontal, la encargada de gestionar este tinte emocional. Por eso es que básicamente la alimentación está tan relacionada con temas emocionales, ¿verdad? Y eso es todo un ámbito de estudio hoy en día. Muchas gracias por su atención. Estas son mis referencias bibliográficas.